Hola, mi nombre es Mónica Soledad Gómez Macés, soy estudiante de la licenciatura en odontología. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. Bueno, en esta materia llamada patología bucal les voy a hablar sobre una patología la cual lleva como nombre mucosele. Les voy a presentar un caso clínico y algunos antecedentes sobre esta enfermedad. Bueno, para comenzar con esta presentación vamos a hablar de los antecedentes de la patología sobre el caso que les voy a presentar. Bueno, el mucosele también va a ser conocido como quiste mucoso oral, el cual va a ser una lesión que se va a manifestar en el interior de la boca como consecuencia de una acumulación mucosa, provocando un saco indoloro, aunque bastante molesto a la hora de comer o hablar. Bueno, como nos dice la biografía, es una tumefacción de tejido conjuntivo con colección de mucina, el cual va a aparecer frecuentemente en lo que es en la cara interna del labio inferior. Va a tener un aspecto translúcido, confluente y puede manifestarse en cualquier parte de la boca, incluyendo la base de la lengua, y se va a presentar en niños, así como en adolescentes, originándose en las glándulas salivales menores. Puede presentarse como una lesión superficial de color azulado, sesil e indolora que se percibe a la palpación como fluctuante. Bueno, las patologías bucales suelen ser múltiples y variadas. En ocasiones nos va a resultar un poco difícil establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado, por lo cual el odontólogo de práctica general debe estar familiarizado con las enfermedades más frecuentes tanto de tejidos dentarios óseos como de tejidos blandos de la boca. Los mucoseles se van a considerar un quiste de retención en lo que son en las partes suaves de la boca, donde se ubican glándulas salivales menores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la histopatología. La histopatología nos habla sobre dos variantes, el cual es el mucosele de extravasación, el cual consiste en traumatismos como mordeduras del labio inferior o microtraumas por aparatos de ortodoncia, el cual suele ser el agente etiológico que más los origina. Este fenómeno se explica por un trauma que afecta al conducto excretor de la glándula y tiene como consecuencia la ruptura del mismo con salida de moco hacia el interior del tejido. Bueno, el mucosele por extravasación va a representar la forma más frecuente de este tipo de lesión y en la mayor parte de los casos va a afectar a pacientes entre 10 y 30 años. Como ya comentaba, siendo la causa por ocurrencias traumáticas como mordeduras, microtraumas por patología de ortodoncia, entre alguna complicación sobre alguna intervención quirúrgica. A consecuencia de esto va a ser la ruptura o seccionamiento del ducto salival, que va a producir una extravasación de los túbulos circundantes. Por otro lado tenemos el fenómeno de retención, el cual se va a caracterizar como una acumulación de moco extravasado dentro de una glándula y generalmente va a producir una retención de flujo salival. Esto tal vez se deba al corte traumático del conducto salival, ya sea por mordernos el labio o por pinchar el labio con las pinzas de extracción, por lo cual el moco se extravasa en el tejido vecino y desarrolla una reacción inflamatoria periférica ligera. Esta va a representar la forma menos frecuente de este tipo de lesiones. Va a afectar a pacientes con más de 40 años de edad. El mecanismo patológico por el cual se produce está directamente relacionado con la suboclusión de la luz de la glándula debido a una proliferación epitelial en la misma. La oclusión parcial o límite o intermitente en la zona distal del ducto glandular degeneraría un aumento continuo y a veces pequeño de la presión interna de la glándula, lo cual llevaría a una dilatación de las estructuras glandulares. Bueno, ahora hablaremos sobre las características histopatológicas. Las características histopatológicas nos hablan sobre el examen microscópico, en el cual nos muestra un quiste fibroso revestido por células epiteliales del conducto. La gran mayoría de las células son onconcitos que forman una doble capa pseudoestratificada de células cuboidales o columnares. También es factible encontrar células mucosas entre los oncocitos eosinófilos. Como casi todos los mucoseles son del tipo de extravasación, formados por una cavidad circunscrita en el tejido conjuntivo y la submucosa que produce una elevación apreciable de la mucosa con adelgazamiento del epitelio. Si la cavidad no está revestida por epitelio, no es un quiste verdadero.
El mucosele por retención se va a caracterizar por una cubierta derivada del epitelio de los conductos y también puede observarse un cálculo salival o cialolito, el cual va a estar constituido por capas celulares concéntricas. Bueno, para remover el mucosele se usan diversas técnicas quirúrgicas, entre ellas puede ser el láser y otras técnicas mínimamente invasivas, lo que reduce drásticamente el tiempo de recuperación y tras los tiempos de postoperatorios pueden ser totalmente sin riesgo alguno. Solo sí es muy importante decirle a nuestros pacientes que eviten morderse o presionarlo. Bueno, por lo general se va a realizar con una anestesia local en el consultorio dental y se va a efectuar la enucleación del mucosele. Es necesario recalcar que se debe retirar toda la glándula afectada, ya que de lo contrario la lesión recidivará. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no hacemos un tratamiento correcto, la lesión puede que vuelva a aparecer. Bueno, ahora sí les vamos a presentar el caso clínico, el cual va a ser el mucosele en un paciente masculino de 12 años. Bueno, para comenzar, es un paciente masculino de 12 años de edad, el cual acudió a la Facultad de Estomatología de la UAP en la clínica de pregrado. El paciente sentía una pequeña protuberancia en la parte interna del labio inferior con 3 meses de evolución. Clínicamente se diagnostica como mucosele labial por extravasación por la parte interna de su labio del lado izquierdo. Como podemos ver, aquí está una imagen en la cual es la vista interna del labio inferior del lado izquierdo, donde se va a observar el mucosele labial. Bueno, su tratamiento va a consistir en una excisión quirúrgica, en el cual se va a hacer uso de un anestésico local llamado mepivacaína con epinefrina, el cual va a ser infiltrado alrededor de la lesión. Posteriormente, nosotros vamos a hacer una incisión con una hoja de bisturí del número 15 y un mango de bisturí número 3 a un lado de la lesión, siguiendo el contorno de esta forma elíptica. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen en donde se realiza la incisión de forma elíptica siguiendo la forma de la lesión. Bueno, ya hecha la incisión, se va a proceder a descubrir la lesión cuidadosamente hasta la excisión del mucosele junto con las glándulas asociadas. Por último, se socava la mucosa para la colocación de los puntos de sutura con seda y logrando un cierre de manera vertical para no comprometer la estética del labio, ya que de hacerse de manera horizontal provocaría una tensión en el labio deprimiéndolo. Como podemos ver aquí en esta imagen, se ve el mucosele en el cual se observan las glándulas asociadas que rodean a la lesión. Aquí tenemos una imagen en la figura 8 donde se separa la mucosa superficial de la lesión con un instrumento romo. En este caso se utilizaron las pinzas hemostáticas curvas. Y por último tenemos en la figura número 9 donde ya se colocaron los puntos de sutura con seda 3-0 en forma vertical, como les comentaba, para no comprometer la estética labial. Los mucoseles pueden durar varios días o incluso hasta años en desaparecer y pueden tener hinchazones recurrentes para la continua ruptura de su contenido. En algunos casos recurrentes lo encontramos con una característica de color azulado grisáceo. Bueno, y para terminar vamos a hablar sobre un diagnóstico diferencial, el cual nos habla sobre el lipoma, que es una neoplasia benigna de células adiposas que se observan como una tumefacción blanda y móvil. Otra de ellas es un linfagioma, que es una proliferación benigna de vasos linfáticos. Clínicamente suelen ser más arracimados y pequeños, son raros en el labio inferior. Otra de ellas es la hiperplasia fibrosa focal, que es una lesión originada por traumatismo crónico de color semejante a la mucosa que lo rodea. Y por último tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que es un tumor maligno carente de cápsula y se presenta en 3 variedades: alto grado, grado intermedio y bajo grado. Bueno, pues fue todo por esta presentación en la cual les hablamos sobre los mucoseles y les presentamos un pequeño caso. Y pues aquí les dejo las referencias bibliográficas y espero haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, respecto a mis conclusiones personales sobre esta patología de la cual les hablé, se me hace una patología muy interesante y siento que hay mucho más que conocer sobre ella.
Realmente el caso clínico, a mi parecer, estuvo muy bien, estuvo completo, porque al paciente se le dio un diagnóstico, un tratamiento y finalmente se tuvo una solución a esta patología. Los mucoceles yo no había escuchado hablar de ellos como tal, pero el hecho de hacer esta investigación y este caso clínico y pues como que investigar y investigar más sobre esto, pues realmente me sirvió muchísimo porque pues me di cuenta que igual los mucoceles tienen ciertas histopatologías en las cuales se pueden dividir puede haber como diferentes tipos de mucoceles, como por ejemplo me di cuenta que existe como tal el mucocele de extravasación y el mucocele de retención, uno que no es muy variante que es el mucocele superficial, y realmente me agradó muchísimo hacer esta presentación y me divertí haciéndolo, me llamó mucho la atención y espero que pues igual haya sido de su agrado y el tema pues haya sido completo.